nuestro mundo. No solamente el mundo de la naturaleza, en tanto una naturaleza fría, sino una naturaleza viviente, una naturaleza que tiene que ver con el causa y el vivir, el sentir. Para algunos a lo mejor un árbol es solo un árbol, ¿no? Que tiene sus ramas y que le puede dar sombras, pero para otros para nosotros puede representar una memoria, puede representar un símbolo, puede representar tantas cosas. Un árbol puede representar un desafío por la estructura misma que tiene, de adensarse con sus raíces más hacia adentro, y a la medida que más se profundiza sus raíces, más se afirma el árbol. Esa es una lección que nos da el árbol, entrar a nuestra tierra, ir hacia adentro, descender, y al descender nosotros encontramos nuestra identidad. Entonces nuestro ramaje, en el caso del árbol, sería más brioso, igual nuestra palabra, nuestro sentir, en nuestro tiempo sería más claro nuestro pensamiento y nuestro sentimiento también. Entonces, mire, todo lo que nos puede dar la naturaleza nos da muchas enseñanzas. Entonces, esa era la forma de entrar de Arguedas. Entonces, algunos entenderán que un cerro simplemente es un cerro al que hay que extraerle el oro, la plata y todo eso, es un simple cerro, pero para otros no es así, ¿no? Para nosotros ese cerro es un apu, es un Dios protector, es una deidad, es alguien que nos protege, a esa vida que tenemos que respetar. Entonces, eso implica estar situado en una cosmovisión. Igual ocurre con las cochas, igual ocurre con las lagunas. Una laguna jamás puede ser reemplazada por un estanque. Una laguna es una deidad, es una madre, una mama cocha es una deidad. Entonces, no son dos universos distintos. O entramos hacia adentro, o sea, descendemos en los niveles, buscando nuestras raíces, nuestra identidad, para abrazarnos en ella, para sentirnos bien en ella y para poder aflorar y expresarla mejor, o nos distanciamos. Yo entendía de que en el caso de la poesía de Arguedas encontraba esto. Desde el poema hasta Tupac Amaru, desde el primer canto a Tupac Amaru, que trata distintos temas, es realmente riquísimo, ¿no? Es distintos temas. Ese poema donde da cuenta de las grandes migraciones que hay, desde las grandes migraciones desde el Ande hacia las ciudades, y cómo ese descender hacia las ciudades podía tomar a la ciudad o retomar a la ciudad en procesos de recontextualización. Entonces, para entender eso, ese descendimiento era como entender, por ejemplo, con un elemento de la naturaleza como la lloclia, el huaico, esa torrentada de piedras y barro y lodo que baja, era en gran parte el camino que seguía nuestros hermanos, que seguimos los migrantes para llegar a la ciudad, ¿no? Y reterritorializar, retomar lo que era nuestro. No pero con un sentido belicista, sino con un sentido sincero de vivir en ese universo, de sentirnos en ese universo que es nuestro, ¿no? Que a veces por procesos de distinción, de exclusión, de marginación, se niega, ¿no? Entonces miren todo lo que hay allí, como también están los llamados a los doctores, ¿no? Donde dice que ya nuestra cabeza no sirve, donde dice Arguedas que ya nuestra cabeza ya no serviría, ¿no? Que nuestro corazón tampoco, que nuestro corazón es débil, que nuestra cabeza ya no da para estos tiempos modernos, ¿no? Arguedas, al contrario, en ese poema hace un llamado a los doctores, dice que los doctores vengan a su mundo para que conozcan, por ejemplo, su variedad de flores, su variedad de quinoas, su variedad de aves, todos sus alimentos. Los llama a los doctores, porque Arguedas postulaba precisamente a esa utopía de encontrarse con todos. Por eso que él actuaba como un hombre puente, ¿no? Como un chacarruna, un hombre puente que permitía que se junten todos, ¿no? Entonces, ese pensamiento está en su poesía. Es cuando se estropeaba el pensamiento anino, cuando se estropeaba la forma de pensar, cuando creía de que uno ya no tenía corazón para sentir estos nuevos cambios y creían que había desaparecido completamente. Arguedas lo enuncia con una palabra, que vendría a ser sigo vivo, sigo siendo, sigo existiendo, estoy vivo, ¿no? Estamos aún vivos a pesar de todo, ¿no?
Entonces, yo creo que ese espíritu que hay en Arguedas implica afirmarnos en lo nuestro, querer lo nuestro, apreciar lo nuestro, no en forma ciega, no, sino en forma sincera. Y eso es lo que nos va a dar a nosotros valor, eso es lo que nos va a dar identidad, y eso es lo que nos permite construir. Ahora, lo otro también tiene que ver, no es de que uno cuando va hacia adentro y ahí se queda, sería un viaje a la utopía, como algún momento la llama Vargas Llosa, una utopía arcaica. Solo alguien que piensa de esa manera podría entender, podría menospreciar nuestra forma de conocer lo nuestro. No se viaja hacia el pasado para quedarse en el pasado, se viaja al pasado para volverse a reconectar, para no olvidarse lo que somos, para recordar quiénes somos, para cargarnos de energías, para seguir siendo, ¿no? Entonces, no hay un viaje al arcaísmo, y más bien desde esta particularidad, desde esta singularidad, desde lo nuestro, desde las regiones, desde las provincias, desde allí se puede extender hacia la universalidad. Entonces, desde lo propio, desde lo regional, se puede extender hacia la universalidad. Yo creo que ese es el arte. El arte, la poesía, la novela de Arguedas, eso ha hecho. Y no veamos hasta dónde a Arguedas, con su potencia, ha llevado al universo andino. Veamos en qué universidades, en qué países, en qué lenguas lo estudian, lo aprecian, lo quieren, lo citan, lo recuerdan, impulsa otros textos. Entonces veamos allí claramente cómo él ha podido asimilar con este sentimiento, este sentir andino, lo ha traspasado a sus poemas, a sus cuentos, a sus novelas, y esas novelas cómo viajan y siguen impulsando creación de autores que son muy distantes del nuestro. Esa es la potencialidad de nuestro arte, y esa es la sinceridad de lo nuestro. Igual de sincera también es la crítica cuando hace ese tipo de actitudes, ¿no? Hay una anécdota que, verdad, pinta también de cuerpo entero eso que tú llamas, porque Arguedas era un hombre que sufría ambas lenguas, es decir, la sudaba, la quechua y la nuestra, la española, castellana, como la queramos llamar. Cuando sale la obra de Osvaldo Reynoso, Los Inocentes, que nuestro querido amigo Mañuco Escorza lo publicó en populibros como Limen Rock. Sí. Esta obra fue apabullada prácticamente inmisericordiamente por una crítica que supuestamente se consideraba crítica. Y el único que sacó una crítica agudísima en el comercio fue Arguedas. Y Arguedas percibe lo que después, y hasta hoy creo que forma parte de la actualidad, de lo que ha podido dar Osvaldo Reynoso a la literatura peruana, la frescura de un nuevo lenguaje, de esa capacidad del habla común que Reynoso había captado y ponía en sus personajes. El único que se da cuenta de eso, y eso está bien documentado, es Arguedas. Y está hecho en una crítica que él publica en una columna que él escribía en el diario El Comercio. Entonces, esa capacidad, esa agudeza de Arguedas, como muchas otras, para observar otras literaturas a través de otros autores, está ahí. ¿Por qué? Porque Arguedas, con ese sentimiento poético, es decir, veía el movimiento del habla como una expresión hirviente que siempre estaba en contacto, y que la labor del artista era precisamente tratar de captar ese movimiento, y veía que Reynoso hacía un esfuerzo en una obra que en ese momento pues fue vapuleada y que había que reconocer. Claro, yo creo que la sensibilidad de uno no necesita ser el crítico en principio. Si no tiene sensibilidad, no tiene intuición, no tiene imaginación, no podría ser. Arguedas tiene esa virtud de leer a través de lo sincero y de a través de la sensibilidad, de la intuición, de la agudeza, detectar eso. A la final de la literatura es el reservorio de la sociedad. La sociedad tiene un hervidero de lenguaje, pero cómo los conduces, cómo captas, cómo orientas, cómo los llevas
a la página en blanco, cómo lo conviertes en un poema, en un cuento. Ahí está la mano artista, la mano que teje, la mano que une, la mano que compone, la imaginación, aprovechar de ese lenguaje. Yo creo que allí está uno de los grandes valores que tiene Osvaldo Reynoso, ¿no? No por nada esta novela, Los Inocentes, continúa, ¿no? Jamás deja de ser actual, siempre está presente, siempre se está leyendo, y las generaciones que vienen vuelven a conectarse con Los Inocentes, con sus relatos. Es porque hay una sensibilidad y hay un lenguaje que ha sido absorbido por Osvaldo Reynoso, y en muchos otros textos también, ¿no? Como En Octubre no hay milagros, ¿no? Que capta realidades que están alrededor de lo urbano, ¿no? Cómo entrar al urbano, así como también cómo entrar a lo andino, buscar sus palabras, sentir sus palabras, cómo entrar a eso. Y ahora que citas precisamente que recuerdas a Manuel Escorza, ¿no? Que recuerdas a Manuel Escorza. Manuel Escorza, en una de sus entrevistas le decían, pero sus personajes no hablan como hablan los personajes de Arguedas, que hablan en quechua o que hablan un castellano andino, le preguntaban. Y Escorza respondía con bastante transparencia. Decía, ¿cómo yo voy a hacerlos hablar si yo no conozco esa lengua? Yo no he tenido lo que ha tenido Arguedas, que es la lucha infernal por el lenguaje, ¿no? Una lucha infernal para hacer escribir en esos dos idiomas, en el español y en el quechua, trenzar esto, ¿no? Entonces mi personaje, decía Escorza, hablan como tienen que hablar, ¿no? Con la forma en que yo les he puesto, porque yo no tengo ese espíritu, yo no he cultivado ese espíritu, pero a través de mis novelas trato de orientar su universo, su mundo. Entonces mira la sinceridad que puede existir en los propios creadores, ¿no? En los propios creadores, a reconocer paradigmas anteriores, como el caso de Escorza con respecto a Arguedas, ¿no? Dime, ya que mencionas tú también a Escorza, hiciste en coedición con Juan González Soto un libro sobre Manuel Escorza, Homenaje y Recuerdos. Es decir, aquí estudiaste su obra poética, que muchas veces es dejada de lado para solamente centrarse en lo que escribió en narrativa Manuel, pero Manuel tuvo en realidad sus inicios fueron la manera como él entró a ser reconocido en la literatura fue como poeta, y de verdad un gran poeta que a veces pues la buena o mala publicidad dejó de lado la sensibilidad de un fino poeta que era Manuel Escorza. Sí, bueno, yo también he tenido la suerte de ocuparme, cuando he empezado a dedicarme a autores en específico, precisamente uno de los autores que he investigado con mayor detenimiento y sigo siempre, ¿no? Sí, seguimos siempre investigando, es Manuel Escorza, ¿no? Aquel que, al decir de Tomás Escajadillo, sufriera la conspiración del silencio, que mientras se estudiaba tanto en Europa, se publicaba, daban entrevistas, se traducían sus novelas y todo esto, en nuestro país no se le daba ese reconocimiento. Yo creo que todavía hay un silencio allí. Permíteme hacer un repaso muy breve sobre esto. Por ejemplo, no tenemos en nuestro país, que sea algo inaudito, no tenemos una obra completa, una edición de la obra completa de Escorza. Imagínense, no tenemos una edición completa de Escorza, de sus novelas, de sus poemarios, no tenemos, o sea, completa la obra, editada por una editorial peruana, no hay una edición. Lo que sí hay en México, sí hay en España, ¿no? Sí hay en Argentina, o sea, en otros países se publica completa la obra de Escorza. Entonces, no se estudiaba mucho, incluso a nivel de las universidades. En las universidades habían unas cuantas tesis, en San Marcos habían 2 tesis, me parece. Ahora ya hay varias tesis, tenemos ya 8 tesis, sino en pre y posgrado, que ya está estudiándose. Y hay libros publicados también sobre Escorza. Entonces se está rompiendo eso que llamaba la conspiración del silencio. Es cierto,
hay un problema, no hay un problema, sino que hay algo que se vislumbraba entre el novelista Scorza y el poeta Scorza. Y también podemos ver el ensayista, ¿no? Tenemos varios ensayos de Scorza que también se necesita reunirse y darse a conocer y divulgarlos, porque hay muy buenos ensayos que hizo Scorza, los que publicó en París, los que publicó en México. Entonces hay ensayos valiosos de él, ensayos extensos, ¿no? Extensos, y hay otros ensayos también breves. Entonces, siempre se dice siempre se menciona a veces de que el novelista terminó opacando al poeta. Lo que tú has manifestado tiene bastante asidero, porque él empieza precisamente publicando poesía, ¿no? Es la poesía que lo lleva a veces hasta a ser censurado, a ser exiliado, ¿no? A ser exiliado por publicar un poema en el 48, si no mal no recuerdo. Y después va a publicar un poema en el 52, que es un poema Canto a los mineros de Bolivia, ¿no? Sí. Canto a los mineros de Bolivia. Este poema da cuenta de cómo los mineros bolivianos toman conciencia de su universo, de su realidad, de las condiciones injustas en las cuales estaban viviendo, y cómo ellos deciden labrar una vida mejor, luchar por una vida mejor. Entonces Estífora escribe este poema tan hermoso, Canto a los mineros de Bolivia, como un aliento, así realmente un aliento extraordinario de imprecación. Es esa palabra misma que se constituye en el título de otro de sus poemarios, Imprecaciones, donde claro, hay un desafío al poeta, y bueno, donde hay un desafío al poeta que es cómo es que el poeta debe matar a la tristeza. Dice, no, y que matemos a la tristeza, poetas, hay cosas más altas que llorar el amor de tardes perdidas. Entonces es una convocatoria, ¿no? Una parte social, hay una revisión del significado de la patria latinoamericana, de la patria propia también. Entonces hay todo un universo de poesía, pero también hay una poesía en Scorza hermosa, que es la poesía que está vinculada a lo sensible, al amor, con ese libro bellísimo de los adioses, ¿no? Claro. Ahí está la palabra, los poemas Serenata, ¿no? Que por ejemplo dice, íbamos a vivir toda la vida juntos, íbamos a morir todas las muertes juntos, adiós, no sé si sabes lo que quiere decir adiós. Entonces hay toda una producción variada, distinta, diversa, y siempre indagando, siempre escalando, ¿no? En Scorza. Después hay otros poemas ya que tienen que ver con una exploración expresiva, ¿no? Con uno de sus libros finales, por ejemplo, son libros muy valiosos, ese Canto a Débora, ¿no? Que también tiene ese asidero. Pero también hay un poemario tullido que escarba lo andino, que es el cantar a Tupac Amaru, precisamente un canto a Tupac Amaru, el canto a Tupac Amaru que se publicó en la Cantut en forma incompleta. Nunca se llegó a completar todos los poemas que componían este libro. Lamentablemente está disperso. Entonces hay una larga exploración, la danza de los reptiles, o sea, hay mucha poesía valiosa en Scorza que falta investigarla. En San Marcos ya hay una tesis también dedicada exclusivamente a la poesía, en específico al libro Imprecaciones. Particularmente estoy desarrollando precisamente una investigación sobre la poesía. Por allí ya he propuesto para la publicación algunos artículos que exploran la primera parte de su poesía. Entonces se necesita estudiar más todavía a Scorza. Creo que todavía tenemos que hacer un esfuerzo mayor. Y es el esfuerzo que hicimos en el 2008 con nuestro amigo español, y donde Juan González Soto, que me decía, ¿por qué no sacamos un libro juntos? Y él convocó a algunos amigos de distintos países, europeos, también latinoamericanos, y también en este contexto formamos un libro homenaje y recuerdo, ¿sí? Un homenaje y recuerdo, donde recibimos colaboraciones de distintos países